Un lugar en Turquía que parece sacado de un cuento, donde los amaneceres pintan el cielo con colores de otro planeta y los globos aerostáticos lo convierten en un espectáculo inolvidable. Un destino con siglos de historia donde cada valle, cada formación rocosa y cada ciudad subterránea cuentan historias de civilizaciones antiguas. Un sitio que ha sabido mantener su esencia a lo largo del tiempo, combinando tradición, cultura y magia en cada rincón. Bienvenidos a Capadocia, un lugar donde los sueños flotan en el aire. Después de un vuelo directo de 1 hora y 15 minutos desde Estambul, la vibrante capital de Turquía, finalmente llegamos a Capadocia. La primera impresión es simplemente mágica. Todo lo que dice la gente sobre sus paisajes que parecen salidos de un cuento de hadas es absolutamente cierto. Las montañas esculpidas por la naturaleza se fusionan con el cielo turco lleno de globos, creando un panorama que es sumamente impresionante, que va más allá de lo que uno puede imaginar. Y aunque pueda sonar un poco extraño, durante nuestra estadía aquí dormimos en cuevas. Y sí, lo sé, suena rarísimo, pero es precisamente ahí donde radica la esencia de viajar. En Capadocia, más del 80% de los hoteles están ubicados en cuevas y es algo muy típico de esta región. Imagina dormir en una cueva, pero con todas las comodidades modernas que podrías encontrar en un hotel, y yo creo que esto es una experiencia única que te conecta aún más con este lugar. Capadocia es un lugar bastante extenso, así que si eres de esas personas que como yo disfrutan tener libertad para moverse, te recomiendo 100% alquilar un carro porque será de bastante ayuda. Puedes encontrar opciones de alquiler desde los $50 por día, pero obviamente esto depende de la temporada. Y nuestro primer destino fue el mirador del valle Aytan Lahorta Mahallesi. No es el más famoso de la región, pero sí el más cercano de la zona de los restaurantes y hoteles. Y venir acá es como un pequeño adelanto de lo que Capadocia tiene para ofrecer. Después de disfrutar del mirador, seguimos nuestra ruta hasta uno de los puntos más altos e icónicos de Capadocia, el castillo de Uçhisar. A primera vista, este castillo no se parece en lo absoluto a los típicos castillos europeos con torres y murallas, pero en su lugar es una gigantesca formación rocosa perforada con túneles, habitaciones, pasadizos secretos y bueno, todo esto ha estado acá por siglos. Este lugar fue construido, o bueno, mejor dicho, excavado durante la época bizantina y sirvió como fortaleza natural para vigilar a los valles y protegerse de las invasiones. Gracias a su ubicación estratégica, era el punto más alto de Capadocia, lo que permitía detectar cualquier amenaza desde kilómetros de distancia. Para ingresar al castillo hay que pagar un ticket cuyo precio varía según la temporada. En mi caso fui en temporada alta y pagamos $6 por persona. Y créeme, vale totalmente la pena. Desde arriba la vista es de otro nivel, valles infinitos, formaciones rocosas que parecen de otro planeta. Y si vienes al atardecer, que te lo recomiendo al 100%, verás un cielo que se pinta de tonos dorados y naranjas. Es bellísimo. No es ningún secreto que la gastronomía turca es una de las mejores del mundo y cuando cae la noche las opciones para disfrutar de una cena increíble son prácticamente infinitas. Desde restaurantes con terraza panorámica hasta pequeños rincones tradicionales hay algo para todos los gustos. En promedio podrías gastar entre $15 y $20 por persona en un buen lugar, pero te apuesto que puedes comer por menos de $10 si buscas bien. Solo quiero llegar al hotel, dormir, pero dormir bien. Saber que mañana nos toca pararnos como a las 3 de la mañana porque nos vamos a buscar a las 4, que vamos a hacer la actividad del globo aerostático y nos buscan a las 4 y comienza como a las 4:40.
3:58 de la mañana, ya estamos listos para salir oficialmente a nuestra primera aventura acá en Capadocia, que serán los Hot Air Balloons. ¿Por qué es tan temprano? No lo sé, creo que lo vamos a descubrir ahorita, pero creo que vale demasiado la pena. Llegamos al Valle Guereme alrededor de las 4:30 de la mañana y aquí serás testigo de cómo todo comienza a cobrar vida poco a poco. No es hasta que escuchas el primer soplete de fuego iluminando todo el valle con colores rojos y naranjas que ves cómo ese plástico arrugado en el suelo se convierte en un enorme globo de 30 metros de altura. Es un espectáculo en sí mismo. Nos tocó despertarnos a las 3:30 de la mañana para hacer una de las actividades más icónicas de este lugar: ver el amanecer turco desde 500 metros de altura en un globo aerostático. Una vez arriba, la sensación es indescriptible. Estás flotando sobre un paisaje que parece sacado de una película medieval, con las formaciones rocosas debajo de ti y un cielo lleno de cientos de globos de colores. ¡Wow! Es hermoso. El piloto nos acaba de decir que cada mañana despegan 150 globos de estos y en cada uno hay de 20 a 30 personas. Entonces imagínate la cantidad de personas que estamos volando ahorita al mismo tiempo. Cuando vengas a Capadocia, esta experiencia es obligatoria, es una de esas cosas que no importa cuántas veces la hayas visto en fotos, en videos, solo cuando estés allí entiendes la magia que realmente es. El vuelo dura entre 45 minutos, una hora, dependiendo del clima, pero la verdad se siente como si el tiempo fuera más lento y cuando aterrizas, la bienvenida es con un brindis porque sí, esto es un momento para celebrar. En cuanto al precio, puede variar según la temporada. Nosotros pagamos alrededor de $200 por persona, pero si viajas antes o después de verano es probable que consigas un precio muchísimo más bajo que este. Después de esta actividad te recomiendo que te vayas a tu hotel, descanses, desayunes, tomes una siesta, para que a eso de las 10 de la mañana ya estés en vía a visitar todas esas reliquias arqueológicas que quedan por acá. Welcome to Khuket, a small town close to Cappadocia. We're just exploring today, driving around. Let's explore. Realmente para venir a estos lugares tienes que pagar como un tour y el precio es carísimo, son que sí, casi 200 euros por persona y te traen a estos lugares que simplemente alquilando un carro puedes venir y te sale muchísimo más económico. Nuestro siguiente destino fue bastante interesante, la ciudad subterránea de Masilleral-Ticherri. Capadocia tiene demasiadas ciudades subterráneas, ahorita estamos en una de ellas. Vamos a entrar para mostrarles. Vamos a ver qué nos espera acá adentro. Esta antigua ciudad bajo tierra es un auténtico testimonio del ingenio humano. Esta ciudad fue excavada en piedra y servía como refugio y fortaleza para los habitantes durante la época de conflicto. Nos adentramos en un laberinto de pasadizos, habitaciones y túneles y algunos de los cuales llegaban a más de 30 metros de profundidad. El precio para ingresar a esta ciudad subterránea es de alrededor de $4. Y esto es la ciudad subterránea de Masset. Es increíble. Adentro hay demasiados túneles. Literalmente te puedes perder
Pero yo creo que esa es la magia, ¿no? Esa es la magia de cada viaje, perderse en su cultura, en su historia, descubrir cosas nuevas. Ahí es donde está la esencia, exactamente en eso está la esencia del viaje. Si no te pierdes, si no exploras, realmente estás viajando. Luego, de vuelta al corazón de Capadocia, decidimos visitar un lugar que se ha vuelto famoso en los últimos años, Joy's Carpet, una tienda de alfombras que se ha convertido en todo un emblema de la cultura local. Desde el momento en que entras, eres recibido por miles de alfombras de todos los tamaños, colores, estilos, textura, que parecen contar historias de generaciones pasadas. Joy no solo vende alfombras, también te comparte la historia detrás de cada una de ellas. Algo muy importante, ten en cuenta que si quieres tomarte una foto, acá tendrás que pagar y te podría decir que los precios son bastante altos. Y qué mejor manera de terminar un día tan movido que en la terraza del restaurante Haruna. Acá podrás relajarte mientras ves cómo el sol se oculta lentamente. La vista, la tranquilidad, la música, las bebidas y bueno, obviamente la comida, todo se combina para hacer de este momento algo realmente especial. Estamos acá ya acabando el día, viendo el atardecer. Qué hermoso es porque Capadocia es una ciudad que todo es como marrón, todo es como color crema, beige, color ladrillo, y con el atardecer todos esos colores resaltan y se ve aún más increíble. Y en mi vida creo que he visto atardeceres bonitos en todas partes, lo sé, pero yo creo que el primero, el que se lleva el primer puesto es en Namibia. Esos atardeceres colores naranjas intensos y amarillos, y este se queda atrás. Así que fue un día bastante bonito, conocimos demasiado, la comida divina, lugares increíbles, la atención, la hospitalidad es muy buena, los locales son muy atentos. Y what about you? Something to say? We are currently watching the most amazing sunset in Cappadocia. Something to come and explore. Look at this. A la mañana siguiente decidí nuevamente levantarme temprano, no podía dejar pasar la oportunidad de disfrutar de una taza de café mientras contemplaba esta vista tan hermosa desde el hotel. Y al final, después de haber explorado cada rincón de Capadocia, puedo decir que, aunque las redes sociales a veces exageran, este lugar realmente tiene mucho más de lo que uno puede ver en una foto. No es solo la magia de los globos flotando al amanecer, ni las formaciones rocosas surrealistas. Es la historia que vive en cada piedra, la cultura que te envuelve a cada paso y la sensación de estar caminando sobre siglos de civilizaciones. Capadocia, lejos de ser solo una postal, es una experiencia mágica. Así que si buscas un lugar que combine naturaleza, cultura y una buena dosis de magia, Capadocia es sin duda el destino perfecto. Aquí los sueños no solo flotan en el aire, también se hacen realidad. Y esto fue Living My Best Life by Alex. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. También me puedes seguir en Instagram como AlexisPisoGZ, donde estaré publicando todo lo que hice por mi viaje a Turquía. Nos vemos en la siguiente aventura.